Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 7 de julio, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver que hubo, justo con la apertura del mes, un movimiento alcista bastante significativo, pero que en este gráfico de 4 horas ya podemos ver que se ha formado una vela que se llama hombre colgado. Normalmente estas velas son de reversión del movimiento, es decir, cuando estamos en un movimiento alcista y aparece esta vela, cambian mucho las probabilidades de que el movimiento alcista continúe. Aunque a nivel de indicadores sí podemos ver que tenemos agotamiento del movimiento bajista, el oscurecimiento del valle rojo. Del mismo modo también lo tuvimos en este mismo punto aquí y no significó absolutamente nada y continuaron las caídas, por lo que no me estaría yo fiando mucho porque cuando está desarrollándose una tendencia tiende a formar valles con divergencia, valles rojos continuos, por ejemplo aquí, aquí y sin tener ningún valle verde que lo suceda después del oscurecimiento del valle rojo, por lo que no me estaría fiando en este momento de lo que me dice el indicador de momento. Si tienes alguna duda sobre cómo funcionan los indicadores en la pantalla, recuerda que en el primer comentario tengo un video en donde los explico cada uno. Por lo que yo no me estaría fiando de lo que me está diciendo un indicador, sino me estaría fiando más de lo que me dice precisamente el análisis de las velas. Justamente el rechazo fue bastante profundo. ¿Por qué lo digo? Vamos a verlo bastante de cerca. Fueron dos velas muy fuertes, una de un movimiento alcista que justamente cerró por encima de casi todas las anteriores y el siguiente prácticamente barrió todos los stops que se pudieron haber estado construyendo desde el 28 de junio y alcanzó por encima la media de 100 y la media de 200, que es la línea naranja y la línea amarilla, y luego comenzó un rechazo bastante fuerte. No logró mantener la zona, ni siquiera pudo cerrar en verde, por lo que todas las resistencias cumplieron su función de, como dice la palabra, resistir frente al movimiento. Y perdió absolutamente todas, incluyendo el Tekan y el Kiyu de el Ishimoku. ¿Qué es lo que me indica todo esto? Que ahora vuelvo a tener todas esas resistencias bastante fortalecidas y prácticamente es bastante improbable que volvamos a encontrarnos nuevamente por encima de los 20.500 dólares. Esta es una resistencia que se debe respetar y que de todas maneras, viendo lo que es los índices que sigo, no me parece que esta apertura de mes vaya a ser nada positiva ni para las bolsas ni para los bonos. Mejor dicho, ¿qué es lo que se está descontando el mercado? El mercado lo que está descontando es que la Fed va a seguir siendo bastante dura con su subida de tasas de interés, que las subidas de las tasas de interés van a controlar la inflación eventualmente, pero que en el proceso se van a cargar al mercado. ¿Por qué digo eso? Porque están comprando bonos y estamos regresando por debajo del 3% en las partes más cortas de la curva, que son los bonos a 2 años y los bonos a 10 años. Hace pocos días el de 2 años estaba en el 3,4, justamente prácticamente por donde iba a terminar las subidas de tasas de interés en diciembre la Reserva Federal y el bono de 10 años también estaba aproximadamente por el 3,5. Y ahora los dos han bajado por debajo del 3%. ¿Por qué? Porque están comprándose los bonos garantizando no tanto que la inflación vaya a remitir, sino que es el único refugio seguro que el mercado puede encontrar actualmente, ya que si el mercado, y no hablo solamente del cripto, sino hablo del SP 500, va a seguir cayendo como lo está haciendo actualmente, con una caída en este mercado fuera de horas de un 0,70%, el Nasdaq también, con caídas del 0,91%, justamente reabriendo el mes en donde se supone que se reabren las carteras, se está reabriendo la cartera para los bonos. No se está comprando bolsa y obviamente eso el mercado de las criptos lo está descontando. Muy probablemente alguna mano fuerte decidió rearmar cartera hoy 1 de julio y automáticamente todos los bots de trading generaron esta caída justamente alineándose con las expectativas que está viéndose en los índices, es decir, una masiva compra de bonos, principalmente en las partes cortas de la curva, que eran las que más golpeadas y más habían caído durante el año, y al SP 500 lo están vendiendo y al Nasdaq como que si mañana le fuera a quemar en las manos esas acciones. Eso no augura nada bueno para lo que va a ser el resto del día de hoy.
a menos de que durante la jornada de Wall Street algo se saliera bajo la manga, pero no parece ser ese el escenario. Justamente las caídas también las podemos ver en el índice principal de China, que es el CN50, y en el Nikkei. No se salva absolutamente nada. El dólar index, vamos a verlo, es justamente un indicador contrario de Bitcoin. Podemos ver que está subiendo. Y también el día de ayer, justamente por lo que es el balance trimestral y semestral que se estaba dando, tuvo muchísima volatilidad y tuvo unas caídas bastante significativas hasta la hora del cierre. Pero que podemos ver que ya está nuevamente subiendo, justamente remontándose, dándose la vuelta por los mismos movimientos que estoy descontando. Es decir, se están comprando los bonos de las rentabilidades más golpeadas de los países más importantes, en este caso Estados Unidos, y obviamente se están cayendo las divisas de los países menos seguros. Por ejemplo, el euro no puede ni siquiera soportar el 1.05, que antes era una zona de soporte increíblemente fiable y ahora ya no sirve para absolutamente nada. Eso es lo que está descontando el mercado en este momento. No, probablemente nos acercamos a una recesión. De todas maneras, eso es lo que está ocurriendo en estos mercados en donde aún no ha abierto Europa y no ha abierto tampoco Estados Unidos. Podría consolidarse eso justamente durante la jornada de Wall Street de hoy. ¿En dónde estaría la clave, compañero? Que siempre se los dejo bastante claro. Justamente ver que el mercado lograra recuperar con un cierre las medias de 50 y 100 periodos por encima de los 20.700 sería muy positivo y probablemente le dé la vuelta a toda la teoría que estoy exponiendo, que lo dudo. Pero lo más significativo es ver que el precio de Bitcoin perdiera los mínimos alcanzados durante la volatilidad del día de ayer, es decir, que se ubicara por debajo de los 18.500 dólares. Perder y tener un cierre en este gráfico de 4 horas, un cierre por debajo de los 18.500 dólares, muy probablemente ya me comience a formar un nuevo valle rojo y probablemente esté condenando el precio de Bitcoin a cumplir el objetivo de la ruptura de este triángulo que tengo dibujado acá, que es lo que yo les he estado comentando que era mi escenario más probable desde el día 27 de junio. Es decir, desde que perdimos esta directriz, la probabilidad más alta era alcanzar los 17.800 dólares y ese punto aún no se ha alcanzado. Entre los 17.800 y los 18.000 dólares es en donde va a tener la toma de beneficios de la ruptura de este triángulo, por lo que perderlo en una primera instancia no va a ser nada fácil. De todas maneras, tenemos un imán que muy probablemente nos va a llevar hasta los 13.600 dólares, que es en donde está la liquidación de Celsius, y es muy, muy probable que en el transcurso de los 2 próximos meses lo estemos viendo. Claro, hacer un análisis para dentro de 2 meses en un gráfico de 4 horas es asumir muchas cosas por adelantado. Pero lo cierto es que justamente alcanzando los 18.000 puntos es en donde va a haber la primera toma de beneficios de justamente este movimiento bajista. Pero si se lateralizan los 18.000 dólares y se alcanzan nuevos mínimos por debajo de los anteriores, de los 17.500 dólares aproximadamente, que fue el mínimo que se alcanzó el 18 de junio, ten por sentado que no vamos a parar hasta ir a buscar a Celsius en los 13.500 dólares aproximadamente. No hay ni forma ni manera de que Celsius se salve en esa, si se cumple este escenario de perderles 18.600 dólares y formar un nuevo mínimo por debajo del anterior. ¿Por qué? Simplemente el mercado nunca tiene piedad cuando encuentra las debilidades ajenas. Es algo así como lo que siempre especulamos, de que las manos fuertes siempre saben en dónde están nuestras posiciones para ir a buscar los stop, lo cual no es del todo cierto. Eso también funciona a nivel institucional, intentando atacarse unas ballenas contra las otras. Y el hecho de que Celsius esté tan abiertamente debilitado y sabiendo la cantidad de dinero disponible que va a caer en el mercado OTC si lo liquidan, les estaría dando a las ballenas que generarían ese movimiento la oportunidad perfecta. Existen muchos escenarios solamente de conspiración que nos puede llevar por ahí.
Y si no es por ningún lado de conspiración, simplemente por el estado de la economía en general, en donde si todos los mercados están cayendo, lo más probable, y ese sí es un escenario muy lógico, es pensar que eventualmente se va a deslindar el mercado de las criptomonedas al mercado del SP 500, pero no porque las criptomonedas vayan a subir más que el SP 500, sino porque nos vamos a ir a la recesión. Los Estados Unidos va a tomar alguna medida que va a rescatar los mercados, pero no va a caer la liquidez sobre las criptomonedas. Es decir, directamente va a dar algún tipo de beneficio a las compañías que va a generar en los inversores la probabilidad de que ese sea el piso de las compañías. Por ejemplo, un aumento en el desempleo desencadenaría el hecho que se renueve alguna especie de QTE, digo QE, que es la Quantitative Expansion, que es la medida que toman los americanos precisamente para inyectar dinero directamente a las compañías que más favorecen la mano de obra, de manera que generan empleo, y eso sería bastante beneficioso, pero eso afectaría a las compañías que cotizan en el SP 500 y en el Russell 2000, de manera de que éstas subirían. Y eso fomentaría de alguna manera una liquidez en el mercado que ayudaría a que ese mercado suba. Pero eso no va a ser un desempleo generalizado, y los empleos que se generarían con esa medida no van a generar un dinero sobrante para las criptomonedas. Les recuerdo que hasta hace muy poco tiempo se hablaba de los criptomillonarios, y que los criptomillonarios eran personas que habían sido los más sagaces en el mercado y todo lo demás. Quiero que se imaginen un escenario en donde el desempleo es generalizado, independientemente en donde esté el precio de Bitcoin. Si tienes que comer, vas a vender tus criptos. No hemos pasado por un proceso tan económico, tan complicado como el que nos estamos enfrentando ahora. Y la Fed no va a regalar dinero porque tiene que combatir a la inflación. Ese es el escenario en el que nos enfrentamos actualmente. Antes no podíamos caer porque siempre contábamos con que la Reserva Federal iba a salvar los mercados, mientras que actualmente la Fed es nuestra enemiga. La Fed necesita precisamente que desincentivar el consumo de manera generalizada, y a lo que el consumo cae genera descuentos en el mercado. Y esos descuentos van a generar caídas en los precios que se traducen en una caída de la inflación, y ellos se van a aplaudir a sí mismos porque cumplieron con su objetivo y en el proceso se cargaron todo. A nosotros lo que nos espera, y para nuestro análisis y lo fundamental, es aprovechar esa caída. Una caída como esa probablemente no la veamos en décadas. Y es ahí en donde se construyen las carteras más exitosas para el futuro. No comprando en la caidita desde 65.000 a 60.000. Y ahora ya sabemos que no, pero yo siempre se lo he estado comentando en mi canal reiteradas veces durante todo el año. Realmente he sido bastante bajista, y yo creo que tal vez es por eso que a la gente no le gusta mucho mi contenido. Independientemente de eso, yo lo que soy es realista, no bajista. Y espero eventualmente un escenario muy positivo para el mes de octubre. Y tengo muy buenos meses precisamente para hacer pequeños trades en gráficos de 4 horas, algunos a la baja, la gran mayoría. Y justamente cuando llegue el mes de octubre es el proceso en donde ya no se hacen trades de futuros, o por lo menos no todo no precisamente con la misma cantidad de capital, porque gran parte va a estar disponible para comprar criptomonedas. En mi caso particular, cuando llegue ese momento decidiré qué balance escogeré para Bitcoin y altcoin, pero actualmente precisamente no estoy pensando en comprar. Tampoco estoy pensando en vender porque estoy 100% líquido desde hace muchísimo tiempo. Estoy pensando en cuáles son las mejores oportunidades que en estos gráficos puedo encontrar. ¿Cuándo es que va a venir la gran caída? Y la gran caída siempre ocurre cuando nadie se lo espera. Y si después de este movimiento alcista tan significativo, barre stop de posiciones en corto y ver que justamente no está ocurriendo nada significativo que me pueda llevar a que pueda continuar el cierre de corto, sino que más bien se están reanudando y perdiendo los soportes que se habían estado construyendo, es decir, barrieron a todos los stops que pudieran haber estado junto a estas medias, y ahora el precio les está dando la razón. Por eso
el único filtro que ya quedaría a pensar si no se está en una posición actualmente es que pierda nuevamente el mínimo anterior alcanzado y en un gráfico mucho más pequeño intentar ubicar un stop en una vela como esta. Justamente una vela con un pequeño rechazo alcista y justo en el cierre en este gráfico de 4 horas ver que se haya perdido. Creo que me he alargado un poco precisamente poniendo la idea macro que estoy manejando, pero es justamente lo que quería dejarles bastante claro. La posibilidad de que el mercado siga cayendo está totalmente en la mesa y por un par de velitas y unos minuticos que estuvimos por encima de los 20, cuando se alcanzó el máximo de los 20.935, no cambia la situación bajista desde ningún punto de vista, al contrario, la confirma con este cierre de vela tan espantoso. Y ahora vamos a intentar ver rápidamente lo que está haciendo el precio de Ethereum, que varios de mis seguidores me han estado escribiendo referente a eso. Fíjense, en el caso de Ethereum tenemos exactamente el mismo escenario, pero no se alcanzó ni la media de 100 ni la de 50. ¿Por qué? Pues precisamente porque el mercado descuenta que a las altcoins les va a ir mucho peor que a Bitcoin. Y se repite el mismo escenario que les he estado comentando, perder el mínimo que se alcanzó ayer, que en este caso fueron los $998 por Ethereum, sería totalmente, sería totalmente confirmatorio de que el movimiento bajista va. Justamente no podría haber un escenario peor que justamente se cumpliera eso. En mi video anterior les hice bastante énfasis en lo que iba a ocurrir precisamente si se perdían los 1050. Y en efecto, a lo que se perdió, con el movimiento bajista continuó y simplemente hubiera seguido su curso, excepto por este par de velitas de inicio de mes. Y sin embargo, también les había estado comentando que lo importante, lo que me puede ayudar a mí a descartar un movimiento importante al alza, es precisamente que se monte por encima de las medias de 100 y de 50, que consolide por encima de ellas. Es más, el indicador de momento me indica que precisamente deberíamos estar pensando en un movimiento alcista, pero no precisamente dadas las condiciones que estamos viendo. Es decir, esta pequeña recuperación no significa nada para todo lo que se ha estado cayendo, incluso en este pequeño gráfico de 4 horas. Realmente las circunstancias es para tomar posiciones en short, no en largo. Espero yo que pronto lleguen a encontrarse esos momentos. ¿Y cuál es la toma de beneficios que se puede dar en el caso de Ethereum? Son exactamente las mismas condiciones que las de Bitcoin. El análisis es el mismo. Es decir, probablemente ya no quiera permanecer mucho tiempo justamente por encima de esta área, pero es que vean, exactamente. Lo máximo que pudiéramos poder llegar a pensar es que se va a construir en este momento, en este gráfico, una figura de hombro, cabeza a hombro. Y eso siendo optimistas y diciendo que no fue esta el hombro derecho. Pero la idea es que esto ahora tiene toda la pinta de ser un hombro, cabeza, y este pudiera ser un hombro en formación diciendo que justamente continuase algún tipo de movimiento alcista. Y si eso es así, justamente estaríamos midiendo un movimiento parecido a la ruptura del triángulo de Bitcoin. Si se dan cuenta, estaríamos desplazando una caída, bueno, en este caso se da un poco superior a lo que es el mínimo anterior, pero es justamente en el mínimo anterior en donde se intentarían tomar los primeros beneficios y como mucho el precio pudiera sobreextenderse hasta los 840 dólares por Ethereum, donde se debería lateralizar y continuar con un movimiento bajista bastante significativo. Fíjense que cuando un movimiento de continuación bajista va a darse, normalmente se lateraliza sobre el soporte. Fíjense que fue lo mismo que ocurrió la última vez. Estábamos en los 1800, esta línea verde era el soporte clave que tenía que respetarse para una temporalidad mayor, mensual, y justamente los movimientos alcistas nunca llegaron a recuperar muy por encima de los 2000, cada vez máximos más pequeños, cada vez máximos más pequeños, y en lo que se perdió con muchísima fuerza. Eh, Ahora estamos en un soporte muy parecido. Es el mismo escenario en donde siempre estamos en el mismo soporte pensando que no lo vamos a perder y cuando se caiga se va a caer con mucha fuerza. Es exactamente el mismo caso y vuelvo y repito, parece que pudiera formarse
este hombro cabeza a hombro y en tal caso el máximo que pudiera alcanzarse no está tampoco tan lejos. Estamos hablando de que el hombro derecho, por las resistencias que se encuentra, cuando mucho debería llegar al 1160. Pensar que se rompe el 1160 al alza es como para tener cuidado porque estaríamos teniendo un hombro un poco más alto que el hombro izquierdo, cosa que también puede ser bastante normal. La figura solamente se descarta con un máximo por encima de la cabeza y a partir de ahí justamente se requeriría un cierre por encima para no pensar que es un doble techo. Pero independientemente de eso, lo que más bien parece es que esta pequeñita velita que se conformó aquí vendría siendo el hombro derecho y que ahora actualmente simplemente lateralizaremos y perder la línea clavicular que yo les estaba comentando ayer de los 1050 con un par de cierres en este gráfico de 4 horas por debajo, muy probablemente condene el precio de Ethereum a ir a buscar los $840. Y el stop más perfecto que se pueda ubicar bajo alguna circunstancia, igual este no es un canal de asesoría financiera, pero saben a lo que me refiero, es que no, el precio, si se va a tomar una posición, no deba estar muy por encima de los $1117, que es el máximo de la vela que se alcanzó el día de hoy. Esa viene siendo la clave en el precio de Ethereum, que no se alcanzó máximo por encima del anterior y simplemente esperar a tener un cierre en el gráfico de 4 horas por debajo de los $1050. Incluso soporte que actualmente logró respetar en este caso. No se tuvo una pérdida tan significativa en el caso de Ethereum como en el caso de Bitcoin. Y es más, incluso podemos ver que esta vela ya se está dando un poco la vuelta y es verde, mientras que en el caso de Bitcoin continúa con la caída con fuerza. Prácticamente el mercado aún no termina de descontar muy bien y es precisamente por eso, porque Ethereum ha caído más que Bitcoin y se está intentando poner un poco al día. Y nada más, vamos a hacer un pequeño repaso con Cardano, que Cardano también está a punto de dar muy buenas posibilidades a la baja. Sin embargo, ir detrás de Cardano y pensar que va a tener una caída muy significativa, sabiendo que el mes que viene, este mismo mes, mejor dicho, que ya estamos en julio, tiene la actualización de Basil, me parece algo arriesgado. Es decir, en cualquier momento, y al ser una criptomoneda con una capitalización un poco menor que la de Ethereum y Bitcoin, tiene mucha más volatilidad. En otras palabras, tiene mucho más riesgo de que una posición bajista te atropelle. Y no se decanta muy bien todavía. Es decir, esta línea blanca que tengo acá dibujada es de una temporalidad mucho más grande. Es del gráfico semanal. Fíjense, esa línea blanca prácticamente es la zona de rechazo que ha tenido ADA, Cardano, desde los máximos históricos que se alcanzaron el 30 de agosto. A partir de ahí la tocamos prácticamente una vez en este punto, la tocamos recientemente el 28 de marzo, justo antes de las caídas significativas en todo el mundo cripto, y actualmente nos encontramos muy muy cerca de esa línea blanca y no me gusta la idea de pensar que me pueda terminar atropellando una criptomoneda tan pequeña que precisamente habiendo tantas oportunidades para operar a la baja, me voy a venir a enamorar de la que menos adecuada termina siendo. Es decir, simplemente Cardano con un cierre por encima de los 0,49, muy probablemente comience a buscar la forma y la manera de ir a cumplir este objetivo técnico que tiene tan pronunciado al alza por este triángulo de consolidación. Voy a volver a mostrar. Bueno, aquí en el mismo gráfico diario se ve es que el precio se ha estado comprimiendo desde esos máximos históricos a través de esa banda y justamente a partir del 28 de marzo ya podemos ver claramente cómo va de arriba abajo en esa banda y pensar que va a cumplir el objetivo técnico, no va a haber cartera que la aguante operándola a la baja, a menos de que asuma stop cuanto antes, porque el objetivo técnico es que Cardano busque el $1.18 a precio de hoy. Pues precisamente hay que esperar que tenga la ruptura para uno confirmar cuál es el objetivo. Todos los días baja un poquito, pero igualmente entiendan a lo que me refiero. No me gusta y aunque justamente estando tan cerca de la zona de resistencia, pues es bastante positivo intentar abrir una posición en corto intentando que busque la base del canal, que actualmente sería una caída hasta los $0,18. Pero el mercado intenta descontar, como les digo, la actualización de Basil que viene, pero que no viene, pero que viene, pero que no viene. Lo más probable
es que se puede intentar aprovechar es simplemente si rompe los mínimos anteriores. Es decir, una caída por encima de los 0,416 en este gráfico, va a volver a poner en el gráfico de 4 horas. Un par de cierres por debajo del 0,416, sí probablemente esté condenando el precio de Cardano a ir a buscar la base del canal. Pero actualmente me encuentro demasiado cerca de la parte superior y cualquier intento de atrapar una shitcoin a la baja no siempre tiene muchas probabilidades de éxito, a menos que precisamente lo aciertes con mucha cautela y siempre con un stop bastante ajustado. Es por eso que siempre es mejor intentar hacer el trade de futuros con monedas grandes como Bitcoin o como Ethereum. Incluso Cardano también está en el top 10, pero independientemente de eso, la volatilidad no juega tanto, no juega a tu favor, juega en tu contra. No ocurre lo mismo al alza, porque al alza tú simplemente las tienes en el spot y puedes esperar, pero como no puedes tener en el spot una caída de una cripto, lamentablemente se requiere de un poquito más de paciencia y saber muy bien lo que se está haciendo. Igualmente, las oportunidades con Cardano están totalmente en la mesa, porque no creo que realmente si Ethereum y Bitcoin caen demasiado, Cardano vaya a resistir. Y el trayecto que tiene Cardano para caer, justamente por análisis técnico de ir a buscar el canal, es el más atractivo de todos. Pero como siempre les digo, los que se adelantan son los que pierden. La clave entonces está es en esperar que Cardano pierda el 0,418 y a partir de ahí atacar. Eso vendría siendo la clave con Cardano, porque si de todas maneras tuviera un cierre por encima de los 0,48, ya va, repito, sí, 0,418 es para operar a la baja, mientras que si cierra por encima del 0,48500 y tiene un par de cierres por acá, ya yo automáticamente voy a pensar que al menos va a ir a buscar la media de 200 en el 0,522 y a partir de ahí cualquier cosa puede suceder, pero justamente ya comienzo a replantearme objetivos alcistas. Y como les digo, tengo un trayecto muy largo de este triángulo y no puedo descartar que vaya a cumplirlo eventualmente, justamente porque el mercado descuente que la actualización de Basil es lo más increíblemente importante que se deba comprar en estos momentos, en donde absolutamente todo cae. Me parece desquiciado, pero como dice Warren Buffett, el mercado puede estar más tiempo equivocado que nosotros solventes. Simplemente eso, por lo que intentar simplemente asumir pérdidas cuando el mercado se te dé la vuelta es lo fundamental, sobre todo operando a la baja. Al alza, intentar piramidar cuando la Fed te está ayudando, pues no estaba, nunca estuvo muy desquiciado, pero actualmente como la Fed ya no es our friend, sino que actualmente es nuestra enemiga y quiere acabar con la inflación y con nuestras carteras en el proceso, lo más importante es ser bastante prudentes, compañeros. Entonces, si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces en unas horas. Hasta luego.